Dios les bendiga a todos. Le habla su amiga y su hermana la pastora Arlene Meléndez junto a el evangelista Elías Álvarez, y durante la noche de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante. Vamos a estar abundando sobre Juan capítulo 4. En esa conversación que Jesús tuvo con la samaritana, hay una parte específicamente que es la que vamos a estar dialogando en la noche de hoy. Y quisiera que me acompañaran aquellos que pueden. Juan capítulo 4, el verso 23 y 24, que son esos versos que vamos a estar puntualizando en esta noche. Jesús está hablando con ella y le dice específicamente: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Así que estamos viendo esa frase, en espíritu y en verdad. Se repite en ambos versos. Y nada, teníamos un poquito de curiosidad con respecto a esto, a eso de adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Porque sabemos que hay mucho más, que ahí hay mucho más de lo que dice. Así que, nada, aquí está Elías y nos va a explicar con más detalle, ¿verdad? Y va a desmenuzar un poco este tema que es bien importante para nosotros en este tiempo. Es importante que sepamos con respecto a todo esto que estamos hablando, que somos seres espirituales. Y entonces, ese contacto que tenemos con el Padre no puede ser meramente en este cuerpo, sino que nuestro hombre interior, nuestro ser interior, es el que entonces se va a comunicar, y yo sé que Elías nos va a hablar de eso, así que bien pendiente, porque lo que vamos a estar hablando hoy va a ser una cosa que va a cambiar tu vida. Así que, Elías. Sí, Dios te bendiga a cada uno de los que me escucha. Me gusta lo que tú dijiste, Arlene, porque es una de las cosas que yo quería definir primero. Nosotros somos seres espirituales y seres carnales. Y cuando Dios nos crea a nosotros, nos crea primero en lo espiritual y después pasamos al plano carnal. Nosotros, como nacemos en nuestro conocimiento, nuestra conciencia entra a activarse ya cuando uno tiene 4 o 5 años. Entonces, lo único que nosotros nos acordamos es de nuestra carne, de cuando jugábamos, cuando nos caímos, cuando nos reímos. Entonces, nos hemos ocupado toda la vida de la parte carnal. Pero cuando leemos la Biblia, la parte espiritual está puesta por todas partes. Y aún cuando Jesús hace la promesa de que nos va a salvar de la muerte y el pecado, nos está hablando de que la carne no hereda, pero el espíritu sí. El interés que nosotros tenemos que tener es acerca del hombre interior, que va a ser eterno para siempre. La carne, también la Biblia nos manda a nosotros a hacernos cargo de la carne, pero nos manda a conocer y a entender a Dios. Y una de las definiciones de Dios es el Padre de los espíritus. Y hace énfasis cuando dice el Padre de los espíritus. Más adelante vamos a estar tocando unos temas. Pero con relación a esto que Jesús le dijo a la samaritana, yo quiero leer, porque Arlene leyó lo que dice en espíritu y verdad. Yo quiero leer unos versículos antes para poder entender a qué se refiere y qué cosas señala Dios. Yo quiero que los que me están viendo, los que están aquí conmigo, entiendan de que todo lo que está escrito en la Biblia tiene una razón de ser. No hay rellenos, no hay cositas que se dicen porque sí y no significan nada. No, todo tiene que ser. Entonces Jesús le dice a la mujer en el 21, dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Yo quiero que usted se dé cuenta que dice ni en este monte, una ubicación, un lugar, ni en Jerusalén, ubicación, lugar. Ahora, mire cómo se lo voy a presentar. Jesús le está diciendo, en estas dos ubicaciones no se va a adorar. Y de momento más adelante dice, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. ¿Dónde es esa ubicación? ¿Dónde estamos? ¿Cómo que eso en espíritu y verdad? Hay algo que la Biblia nos enseña
pareciera que me voy a salir del tema, pero no me voy a salir del tema. Para los estudiosos de la Biblia, el que conoce lo que es tipología, cuando hablamos acerca de la tipología de Cristo, es cuando vemos en el Antiguo Testamento, a través de diferentes personas, caracteres y cosas que le van a pasar a Jesús. Por ejemplo, José, el hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos por plata. Jesús fue vendido por Judas por plata. A José lo mandaron a Egipto, y dice la Biblia que cuando Jesús tenía 2 añitos, el ángel le dijo a José: vete a Egipto, porque en el Antiguo Testamento estaba escrito: a mi ungido lo llamé desde Egipto. Entonces tú vas a ver una relación a Moisés, el bebé, que tuvo que ser escondido. Cuando tú vienes a ver a Melquisedec, que no tiene generación de hombre, y tú empiezas a ver a Noé en el arca, muchas cosas. ¿Qué pasa? La Biblia, nosotros le llamamos tipología en la teología, pero la Biblia le llama sombra. Y yo me voy a quedar con esa palabra sombra, porque dice una parte en la Biblia: porque Adán es la sombra de Cristo, Adán es la sombra del que había de venir. Y eso es tipología también. Ahora, todas las cosas que están escritas en la Biblia van a tener una sombra, siempre van a tener una sombra. Y una de las razones por la cual yo digo esto es porque aún en los nombres tienen 2 significados. Yo me llamo Elías, pero el significado de Elías es: mi Dios es Jehová, mi Dios es Adonai. Eso tiene 2 significados. La Biblia siempre te va a dar una sombra para que cuando llegue el original tú lo puedas entender. Aquí Jesús le está diciendo: ya no es en Jerusalén un lugar, ya no es en Samaria otro lugar, ahora es en un lugar donde no está la tierra, en espíritu y verdad. Vamos a ir para atrás y vamos a buscar una sombra, varias sombras. Cuando Dios crea el planeta Tierra, en Génesis capítulo 2, versículo 8, dice que Dios puso a Edén en la tierra. Y cuando puso a Edén en la tierra, dice que dentro de Edén estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, tú me puedes leer ese versículo de Génesis 2, sí. 8, por favor. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Gloria a Dios. Ese versículo me dice muchas cosas, y lo voy a usar porque es bien importante esto. Cuando Dios hace al hombre, dice que lo hace de la tierra. Pero cuando hace a Edén, dice que Dios agarra al hombre y lo puso dentro de Edén. O sea, Dios no hizo a Adán dentro de Edén. No lo hizo. Cuando tú buscas la definición de lo que es Edén, hay unas definiciones que dicen que es paraíso. Hay otras de las definiciones que dicen que es el lugar donde Dios puso a Adán y a Eva. Y los judíos tienen una definición de Edén. Ellos le llaman un portal de Dios en la tierra. ¡Wow! Aquí empezamos con lo tremendo. Cuando Dios hizo la tierra, Dios agarró algo que es celestial y lo puso en la tierra. Dios puso un lugar del cielo en la tierra. Y después agarró a Adán y lo metió allá adentro. Yo quiero que usted vea algo de esta historia. Más adelante dice que dentro del Edén, entonces Dios mandó a llamar, no mandó a llamar a los animales, dice que los creó frente a Adán. Y creó y le dijo a Adán: pon nombre. En ese lugar donde Dios crea y metió a Adán, en ese lugar se mueven las 2 cosas a la misma vez: lo espiritual y lo carnal, lo sobrenatural y lo carnal. Dios creó sobrenatural y el hombre le puso nombre, identidad carnal. Se mueven esas 2 cosas. No podemos sacar eso de perspectiva. Ese es un lugar. Cuando en la Biblia me habla en Génesis capítulo 14, 18 acerca de Melquisedec, dice que era rey de Salem,
pero vino a Abraham y le dio los diezmos a él. Y dice la Biblia de que ese hombre no tenía genealogía. O sea, no era humano. Yo quiero que usted vaya viendo sombra. No era humano. Y estaba en la tierra. Vamos para otra. Cuando Dios le habla a Moisés desde la zarza ardiente. Cuando le habla a Moisés, le dice, quítate los zapatos de los pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Pero hacía 2 horas atrás que ese lugar no era santo. ¿Por qué se convirtió en un lugar santo? Porque un lugar terrestre lo pisó Dios. Cambia de ser a un lugar ordinario y se convierte en un lugar santo. 2 lugares en uno. Mira qué interesante. Y Dios habla con Moisés y Moisés no sabe qué hacer. Ahí está toda la historia de lo que Moisés titubea y se pone muchas excusas. Otro lugar es el santuario que Moisés levanta en el desierto. Cuando Moisés va con el pueblo de Israel después que cruza el Mar Rojo, va delante del monte Oreb, ¿verdad? Monte Oreb. Ese monte está temblando y no es un volcán. Ese monte, según dice la Biblia, habían relámpagos y una nube cubría la cúpula del monte. Entonces Dios le dice a Moisés, sube acá. Cuando Moisés llega al tope de la montaña, escucha la voz de Dios y Dios le dice, sube acá. Y de momento suben a Moisés al tabernáculo celestial. Eso está escrito en Éxodo. Al tabernáculo celestial y se le muestra a Moisés el tabernáculo. Con todo el mobiliario, el lugar santo, el lugar santísimo, todo como es. Y cuando lo traen de vuelta para atrás, le dice Dios, haz como has visto. Esto es bien interesante. Dios tiene un lugar espiritual y quiere que en lo carnal se refleje eso en lo carnal. El santuario no fue algo que Moisés se inventa, fue algo que Moisés ve, porque lo llevan a un lugar que no existe en la tierra, un lugar que existe en el cielo. Y después Pedro escribe y dice que Jesús, cuando resucitó de los muertos, subió al santuario y derramó su sangre en el lugar santísimo. Pedro hace referencia de que ese lugar está allí. Para los que se hace un poquito difícil entender lo que yo estoy diciendo, nosotros vivimos en 2 realidades. Una que es carnal, que es la que nosotros conocemos, lo que podemos palpar, y la otra que es espiritual, que solamente se ve con los ojos del entendimiento. Y si Dios te abre los ojos, lo vas a ver. O sea, que es a través de la revelación. Lo que está velado, ese velo, es Dios el que lo quita. Claro, pero Dios. ¿cómo sucede eso? Vamos a ir. Yo quiero establecer primero El fundamento y el conocimiento de que esto está disponible. ¿Por qué? Porque si tú no sabes que algo existe, es lo que tú dijiste. Si no sabes que algo existe, es como un velo delante de ti, no lo vas a ver. Pero a la vez que se presenta de que existe, entonces ese velo se rueda y tú puedes entonces pedir, buscar, tocar a la puerta para que te lo den. Otra de las cosas que está puesta en la Biblia de un lugar, cuando Jacob está huyendo de Esaú, se acuesta a dormir y viene y ve la visión de la escalera que sube, ángeles subiendo y bajando hasta el trono de Dios, un lugar. Cuando él se levanta, ¿qué él hace? Unge la piedra y dice, esto es un lugar santo. Un lugar. Otro que es, hay algunas personas que no lo saben identificar, y yo lo voy a identificar, que es el mayor de los acontecimientos de lugares, es Jesús. Cuando Jesús viene a la tierra, ocurre un fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? Dios se encarna. O sea, Jesús, que estaba sentado con el Padre en un lugar, baja a otro lugar que es el planeta Tierra y está con los hombres.
Y cuando Nicodemo habla con él por la noche, él le dice, yo estoy delante de ti, pero también estoy sentado con mi Padre. Yo estoy en dos lugares a la misma vez. Y ese versículo es demasiado importante. ¿Por qué? Porque la gente dice, escuche bien esto, solamente, me voy a meter en problemas por lo que voy a decir, solamente el Hijo de Dios es omnipresente. Escuchen bien, solamente el Hijo de Dios es omnipresente. Estamos hablando del unigénito Hijo de Dios, pero te lo voy a cambiar, no es el unigénito, es el primogénito. Porque a la vez que Él muere y resucita, dice que nosotros somos coherederos con Él. Y entonces, en el Nuevo Testamento más adelante, uno de los apóstoles escribe y dice, nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Lugares. O sea, hay lugares en la tierra y hay lugares en el cielo. Y aunque yo estoy en la tierra, yo disfruto en mi ámbito espiritual en lugares en el cielo. Y ahí es donde a muchas personas se les rompe la cabeza. Porque imagínate que Jesús le dijo al fariseo, mas el Hijo del Hombre está sentado con el Padre. ¿Te imaginas que yo le diga a Arlene, yo estoy ahí arriba en el cielo sentado con el Señor Jesucristo? Pero si yo te estoy viendo aquí, me estás viendo con los ojos carnales. en lo natural, claro. Pero entonces mis ojos espirituales, que son abiertos a causa de la revelación, esos ojos son los que pueden ver, experimentar, conocer y gozar de esas cosas. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo, porque a veces nosotros en lo carnal, nosotros le damos cierto peso importante a las cosas, pero cuando vamos a lo espiritual, como no sabemos, no le damos ninguna importancia y lo tratamos a veces hasta como un misticismo, hasta como algo extraño, y a veces ni se habla. Yo me he encontrado con pastores y con ministros que me dicen, hay unas iglesias que hablan acerca de cosas espirituales, ellos son espiritistas, porque no entienden lo que están diciendo. Como hablan de cosas espirituales, lo llaman espiritistas, y cuando dicen espiritista es como que ellos están fuera del evangelio. Si nosotros pudiéramos decir que las personas que hablan de lo espiritual son espiritistas, entonces yo tengo problemas con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo habló mucho del plano espiritual. ¿Ok? Y vamos a leer Juan 14, versículo 1. Yo le voy a pedir al link que lo lea, porque en Juan 14 Jesús empieza a definir lo que son lugares celestiales. Por favor. Dice Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿De qué casa estará hablando? Tú nos vas a hablar en breve. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿A quién va a tomar? ¿A sí mismo va a tomar? Ok. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí déjalo hasta ahí. Ok. Mira qué interesante. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La pregunta que te voy a hacer, ¿dónde Dios quiere que tú estés? ¿En lugares carnales o en lugares espirituales? No solo eso, Elina, nosotros pensamos que estas cosas, pues, van a venir en el siglo venidero. Estamos como Marta. Sí, Señor, yo sé que tú eres la resurrección, porque lo hemos leído, y en el siglo venidero. Claro. Pero Jesús dice, no, es aquí y es ahora. Sí. Mueve la piedra. Y entonces a los que están escuchando y nosotros
mueve la piedra de la incredulidad, mueve la piedra, pídele al Espíritu Santo que remueva la piedra, que remueva el velo, porque es posible. Es posible accesar a estas cosas que están en la palabra, solo que, pues, como que, ay, sí, Jesús bendito, Él fue a preparar un lugar para nosotros, ay, qué bueno, y lo vemos como más allá del sol, y está tan distante, y tan distante, y tan distante, que no vemos que esa es nuestra realidad ahora. Y muchas personas van a decir, eso está chévere lo que tú estás diciendo, pero yo tengo muchos versículos que prueban otra cosa. Te voy a seguir hablando. En primera, lo acabamos de leer en Juan 14, 1 y 2, te dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Te empieza a describir la casa de Dios con muchos cuartos. Cuando tú lees la Biblia King James, la King James te dice, en la mansión de mi padre muchos cuartos hay. Mira esto, dice, hay muchos cuartos, pero yo voy a preparar más. Eso a mí me apasiona. Porque Él está preparando espacio para nosotros allá arriba. Entonces, hay mucha gente que me dice, sí, Elías, como dijo Arlene, pero eso va a ser cuando el Señor nos lleve al cielo y todas las cosas sean acabadas aquí, entonces nosotros vamos a gozar de eso. Yo pensaba eso antes, pero entonces me topé con un versículo que me tardé años en poder entenderlo. Y no sé si se acuerdan cuando Jesús ya resucita, Jesús le dice a Pedro, y a ti, Pedro, te daré las llaves, en plural, llaves del reino de los cielos. Tú lees esa frase y todo está en singular menos las llaves. El reino es uno, el cielo es uno, el cielo dice los cielos, yo creo que dice los cielos también en plural. Y las llaves, múltiples llaves. Ahora, dígame usted, si a Pedro le dan las llaves, ¿qué accesan esas llaves? Jesús dijo, el reino de los cielos. A mí hace tiempo me decían, no, porque Dios está por allá, yo estoy por acá, y cuando termine todo, pues entonces nosotros vamos a poder accesar eso. Jesús le está diciendo a Pedro, el acceso lo tienes ya. Te doy las llaves. Ahora, vamos a poder unir estos dos versos porque se me hace un poco más fácil poder entenderlo. Si yo tengo una casa que tiene 5 cuartos y tiene 2 puertas afuera, entrada y salida, por al frente y por detrás, y cada cuarto tiene una puerta con una llave, significa 5 cuartos, 5 llaves, puerta de frente y puerta de atrás. Yo tengo 7 llaves en mi bolsillo. Cuando yo me paro frente a la puerta, yo tengo que utilizar la llave correspondiente. Si no, la puerta no me abre. Jesús le está diciendo a Pedro, te doy las llaves y te doy la potestad para utilizarlas. Una cosa es que yo le dé las llaves de mi casa a una persona y la persona se va a tardar mucho en saber cuál es la llave principal. Y otra cosa es que yo tengo la autoridad para poder manifestarme y abro y cierro como yo quiera. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Te doy las llaves para que tú te manifiestes como quieras. Entonces, ¿cuáles son estas llaves? Si tú vienes y lees Juan 14, te dice, yo estoy preparando lugar para ustedes. En la casa de mi padre hay moradas, hay cuartos, hay accesibilidad. Pero te pone la casa de Dios como una mansión y después a Pedro le dan las llaves. Tenemos acceso a cosas espirituales. Y la gente va a decir, ¿y para qué yo necesito cosas espirituales? Bueno, te voy a definir, según la palabra, el por qué necesitamos cosas espirituales. Normalmente el ser humano ve las cosas al revés. Primero carnal y después espiritual. El cielo y la Biblia lo ve diferente y lo establece diferente. Primero lo espiritual y después lo carnal. Mire esto, antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, Él dijo, yo soy la puerta. Pero no había muerto todavía.
no había acceso al Padre. ¿Por qué Él dice en la puerta? Porque primero lo espiritual. Primero se efectúa lo espiritual. Vamos a buscar el versículo. Vamos para Juan. Vamos a ver. Juan 10, el 9. Yo voy a ir, te estoy llevando poco a poco, porque yo quiero que se te abran los conceptos y puedas entender de que Dios no quiere afligir a nadie, simplemente Dios quiere meternos a nosotros en todo el reino de los cielos que tiene para nosotros. Juan 10:9. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. Y el que por mí entra será salvo. Escucha, si yo soy la puerta, eso es un lugar. ¿Verdad que sí? Dentro de Jesús, Él está diciendo que es un lugar. Ahora, yo quiero que tú leas Juan 14:6. Y ahora vamos a ver algo. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ese por es a través de. Y estamos hablando de lugares. El Padre está en un lugar. Yo soy la puerta, que es un lugar. Yo soy el camino, que es un lugar. Pero dice, yo soy la verdad. Es un lugar. Y cuando leemos el primer versículo que estábamos haciendo referencia de Juan 4, que dice que tales adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Porque si no fuera un lugar, diría, le adorarán en espíritu y verdad. Pero por causa de que es un lugar, dice en verdad. Cuando usted busca la palabra espíritu, no es con letra mayúscula. Te está hablando de nosotros, no del Espíritu Santo, de nosotros. Entonces, te está diciendo, esto está bien precioso. Aunque tú estés en Puerto Rico, en Colombia, en Venezuela, en Panamá, en Estados Unidos, en Jerusalén, en Europa, en Asia, tú puedes accesar el lugar de adorar a Dios. Y ese lugar que se llega en espíritu, en el lugar que es en verdad, y ese lugar está dentro de Jesús, porque Él es la verdad. Es un lugar. Yo sé que mucha gente va a estar diciendo, está todo bien chévere, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo entro? ¿Cómo? Estamos por ahí. Hay un versículo que yo quiero que ustedes, me voy a adelantar un poquito, Colosenses 1:16. Dice la Biblia que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y uno de los problemas que tenemos es que cómo nosotros vamos a pedirle a Dios algo que nosotros no conocemos. Si tú no conoces a Jesús, y mira cómo me estoy refiriendo, si tú eres cristiano y no conoces a Jesús, yo te voy a decir, eso es un disparate lo que me estás diciendo. Y yo te voy a decir, no, porque tú puedes tener un vecino que le conoces el nombre y no lo conoces. Tú puedes tener un compañero de trabajo que lo conoces en el trabajo, pero no lo conoces en su persona. No conoces qué le gusta, cuál es el color favorito, cuál es la música, no lo conoces. Y hay mucha gente que está en las iglesias que aceptaron a Jesús como su Salvador, que ese es el requisito para la salvación, pero no han sacado el tiempo para conocerlo. Y te voy a hacer unas preguntitas que no te las voy a contestar para que tú te las preguntes en tu casa. ¿Cuál es el color preferido de Dios? ¿En dónde le gusta a Dios estar? Y usted va a decir, en su trono. Y yo te voy a decir, el trono tiene ruedas y se mueve. Lo dice la Biblia. Pero todo el mundo cuando piensa en Dios piensa en un trono estático.
donde todo el mundo tiene que ir allí porque Él no se mueve de ahí. Dice la Biblia, su trono tiene ruedas y corre. Y la gente no entiende eso. Estás conociendo de Dios. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué le preocupa a Dios? Y cuando Dios te mira a ti, ¿qué ve? Si tú no puedes contestar esas 5 preguntas, te voy a decir, conoces a Dios. Si no las puedes contestar, busca. De la Biblia, busca. Porque Él es, y lo voy a decir de esta manera, Él es loco de amor. Él es un apasionado. El Señor Jesús le gusta cantar, le gusta reír, le gusta contar, le gusta hablar, le encanta hacer chistes. El Padre es tremendo. Cómo se manifiesta, cómo se mueve. Y todo lo que el Padre quiere compartir, deseoso por dárselo a la iglesia. El Espíritu Santo es un apasionado. Es el ser más apasionado que yo he conocido en este planeta y fuera de este planeta. Apasionado por la iglesia como usted no tiene idea. Y es bien sensible y es bien agradable estar con Él. Mejor amigo que tú puedas tener. Pero volvemos a Colosenses capítulo 1, 16. Y una de las cosas que quiero que conozcan más de Dios. Léelo, por favor. Dice, porque en Él, hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ay. Ese versículo, cuando yo lo leí por primera vez, estuve leyendo por más de 25 minutos, una y otra vez. Es un versículo que tiene tanta información, porque dice que todas las cosas están dentro de Él. Escucha bien esto. Tú estás dentro de Él. Se te prendió el bombillo. Tú estás en la verdad. Tú estás en ese lugar y no sabías que estabas en ese lugar. Lo que te quiero llevar es a empezar a reconocer dónde está tu hombre espiritual hoy. Tú estás en un lugar que desde hace tiempo te tenías que estar gozando, pero porque solamente miras con la carne, no disfrutas ese lugar. Y te va a decir, ay chico, pero yo quiero disfrutar de ese lugar. Tú lo vas a disfrutar. Tienes que empezar a conocerlo. Dice el versículo, lo voy a leer otra vez y lo voy a desmenuzar, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y especifica la tierra, visibles e invisibles. Visibles e invisibles. Las cosas visibles y las invisibles están dentro de Él. A la misma vez. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, aún todo, voy a decir esto que es bien difícil de poder entender, a los ángeles caídos están dentro de Él. Lo dice, sean principados, sean potestades, todo está dentro de Él. Y dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ay, me mata esto. Todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. ¿Qué existe fuera de Jesús? Nada. ¿Qué existe fuera de Jesús? ¿Alguna vez tú te has sentido fuera de Jesús? Porque estás desubicado. Yo creo que quizás por la condenación que puede traer el enemigo para desenfocarnos de nuestra identidad. Que eso también es algo que está perdido, que estamos como viviendo como huérfanos cuando nosotros somos adoptados. Tenemos padre y estamos injertados en Él. Entonces, hemos recibido el espíritu de adopción y el que es adoptado tiene
todos los derechos legales que un hijo biológico. Así que yo tengo todos los derechos legales que tiene mi hermano mayor, Jesús. Entonces, el acceso que tenemos a papá es a través de Jesús. Él rasgó ese velo. Entonces, toda esa relación que tenía Adán en el Edén, que conversaba, wow, él conversaba con Dios. Ahora lo tengo y aún mejor. O sea, aquella relación que se rompió, Jesús la restaura y la hace aún mejor. Porque entonces ahora tengo conocimiento, tengo ese agradecimiento por haber sido redimido. O sea, Jesús pagó el precio que yo no podía pagar. Él dio su vida en rescate por mí. Y ahora con agradecimiento, con un corazón lleno de, wow, de esperanza, yo puedo accesar al trono de gracia, no con miedo, no con temor, sino es como cuando yo voy a casa de mi mamá allá en Ceiba, que yo la visito, yo no tengo que estar pidiendo permiso. Mami, voy a abrir la nevera, voy a buscar agua. Correcto. Mami, ¿puedo ir un momentito al baño? Mami, ¿estás ahí? ¿Estás bien? ¿Puedo entrar un momentito a tu cuarto? Ya y no es que no la respete, porque yo amo a mi mamá y la respeto, y verdad, pero ya es una confianza, es un saber que eso es mío, y no solo que es mío, que hay una relación, que yo puedo entrar. Es más, y que a mi mamá le gustaría, vente, siéntate aquí en la cama conmigo, vamos a hablar, vamos a conversar. Que de hecho lo he hecho. Cuando yo voy, que ella está viendo televisión, yo me la acuesto al lado. Ella lo que quiere es mi compañía. Y que la saque de paseo. Esas son las cosas que le gusta a mi mamá. Pero entonces, lo quiero traer en relación a nuestro Padre. O sea, Jesús hizo que ese miedo, que ese temor, ay Dios mío, va a venir un rayo y me va a partir y me voy a morir. No, ahora lo que va a venir es su amor, que te va a arropar. Y entonces lo que va a hacer es que te va a atraer y te va a decir, vente, entra al cuarto. O sea, ven, vamos a tener intimidad, pero no es intimidad que nosotros, no, eso no es. Vamos a intimar, te voy a descubrir el corazón. Y descúbremelo tú a mí. Entonces vamos a hablar. Aquí sin que no haya, ¿verdad? Sin paredes, Qué hermoso es que poder tener esa relación con Dios. Y que está posible. Es posible. No es que es posible, está ofrecido. Y es mío. El versículo que dice que entremos con confianza ante el trono de la gracia. Claro. Te está diciendo, entra con confianza. Y es lo que tú dices, cuando tú vas a la casa de tu mamá, tú entras con confianza. Claro. Tú no entras con timidez. Escucha bien esto, muchas de las promesas que están en la Biblia escritas, nosotros no las obtenemos porque tenemos temor, porque tenemos timidez, porque teniendo una puerta que es Jesucristo, el camino que es Jesucristo, la verdad que es Jesucristo, para llegar al Padre con plena confianza, porque me está esperando con brazos abiertos, nosotros no queremos recibir los brazos abiertos, nosotros no queremos recibir la confianza, nosotros no queremos recibir nada, porque nos seguimos juzgando. Yo quiero que tú entiendas en esta hora y le pido al Espíritu Santo que abra tu entendimiento en revelación. Cuando tú le fallas a Dios, le fallas en la carne, no en el Espíritu. Las promesas espirituales están para ti. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Tú tienes que arreglar porque necesitas crecer en el carácter de Cristo. Eso no se lo voy a quitar a la palabra. La palabra dice que nosotros hagamos morir las obras de la carne. Pero mi ser, mi hombre espiritual, hereda. Y muchas personas piensan, y a mí me llegó a pasar cuando yo fallaba, yo estaba en la iglesia y me sentaba al frente, pero cuando yo fallaba, me sentaba en la parte de atrás. Yo me castigaba a mí mismo. Y yo decía, voy a estar 2 semanas acá atrás en lo que yo enderezo mi vida con Dios. Escucha bien esto. Si tú te sientas en la parte de atrás y dices, yo tengo que enderezar mi vida con Dios, tú estás haciendo la sangre de Jesucristo inválida. Porque estás diciendo, su sangre no me limpia de pecado, yo tengo que pasar por una purificación. Y la Biblia dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará.
nosotros con nuestras actitudes, nosotros nos salimos del lugar de Dios, nosotros nos salimos de los cuartos de Dios, nosotros nos salimos de la verdad, nosotros nos salimos del lugar de adoración, porque nosotros no tenemos confianza en Él. Porque cuando tú no tienes confianza en alguien, tú tienes confianza en otra cosa. Y si tú no tienes confianza en Él, significa que tienes confianza en esto, en tu carne, en tu fuerza, en tu cuenta bancaria, en los contactos que tienes, en la paga que tienes, en la persona que está en el trabajo, que es gerente, que te garantizó el trabajo. Ahí está tu confianza. Tan pronto eso se cae, Dios no aparece porque tú no tienes confianza en Él. Elías, con respecto a lo que estás diciendo, quería leer este verso que está en 1 Juan 4, que dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que si hemos conocido a Dios, que Dios es amor, o sea, es su esencia, entonces ese temor, esa inseguridad, esa condenación, tiene que salir. ¿Por qué? Porque yo le conozco. Y entonces yo le conozco y le amo. O sea, esas son mis conversaciones por la mañana con Él. Señor, te quiero conocer más, porque yo sé que si te conozco más, te voy a amar más. Y cuando yo te ame más, te voy a querer conocer más. Y entonces eso va a abrir como un hambre en mí. Pero esas son mis conversaciones con el Espíritu Santo. Y usted sabe que yo ahí. Bueno, pero es una realidad. La cuestión es que es una realidad. Entonces, porque el temor lleva en sí castigo, nosotros mismos nos castigamos. Claro. Por ese temor. Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué? Porque entonces, en vez de ver la perfección de Dios, estoy viendo mi imperfección. Pero eso no es lo que Dios nos está viendo. Dios me está viendo a través de Jesucristo. Exacto, soy yo. Yo mismo que me evito que eso llegue a mi vida. Correcto. Por mi mentalidad que aún no ha sido transformado. Yo tengo que entonces tener la mente de Cristo, porque esto es una renovación. Esto es todo el tiempo. Pero entonces, ¿qué yo hago? Mato la carne. Yo menguo. Jesús crece. Hasta que entonces sea ese varón perfecto formado en mí. Ese carácter de Cristo formado en mí. Lo que pasa es que eso implica que yo tengo que morir. Y que me tengo que comer esto. Sí. Mucha gente no quiere comer Biblia. No, lo que quieren es lo fácil. Lo fácil. Entonces, tú, imagínense esto. Hay un miembro de la iglesia que no lee la Biblia. No lee la Biblia, solamente la lee cuando va a la iglesia y el pastor dice tal cita, vamos a leerla, y solamente la lee ahí. Escuche bien esto. Cuando la persona va a orar a Dios, va a orar haciendo referencia de la relación que tiene su pastor con Dios, no la relación que él tiene con Dios. Si tú estás orando y le estás citando a Dios libros que leíste y no es la palabra, le estás citando a Dios experiencias que tuvo otra persona, testimonios que tiene otra persona, tú no tienes una relación con Él. Entonces nosotros queremos gozar de los beneficios de Dios, pero nosotros no queremos caminar como Él quiere que caminemos. Ahora, le voy a hablar acerca de esto. Dice la Biblia que llegará el momento, que lo leímos, que ya no se adorará aquí, ni se adorará en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Y ya estipulamos que el espíritu soy yo y que verdad es Jesús. Es un lugar, porque es en verdad. Ahora, ¿dónde está Jesús? En el Padre. Jesús está en el Padre. Pero Jesús le dijo a Nicodemo que él podía estar en dos lugares a la misma vez. Y está aquí también. ¿Dónde es aquí? Porque dice la Biblia, Antiguo Testamento, porque Dios no habita en templos hechos de mano de hombre. Porque, este versículo está brutal, dice, porque Él hizo todas las cosas y lo que Él hizo no puede sostenerlo a Él. Aunque nosotros hagamos templos, ese no es el lugar de habitación que Él quiere. Ahora, cuando Jesús está enseñando acerca del Padre en Juan y en otro evangelio, dice, porque yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Mira qué tremendo lugar. Porque donde el Padre está, yo estoy. Ese es mi lugar.
Y donde yo estoy, el Padre está. Ese es mi lugar. Entonces, a él le llamaban el unigénito Hijo de Dios. Y cuando muere en la cruz y resucita, se le llama el primogénito. Y dice, Juan capítulo 1, versículo 8 y 9, dice, y a los que creen en su nombre se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Después que muere Jesús, tú ves a los apóstoles diciendo, porque somos uno en Él. Y Jesús dice, están en mí como yo estoy en el Padre. Porque si ustedes están en mí, ustedes están en el Padre. Y aquí vamos yo digo que es como un acertijo. Yo en mí, tú en mí, yo en el Padre. Esto es como un geólogo. Pero entonces cuando tú lo vienes a ver, tú ves que Dios, nosotros los hombres, ¿verdad? Nacidos de nuevo, aquí está Jesús. Y Jesús dice, métete dentro de mí. Me meto dentro de Jesús. Y Jesús se mete dentro del Padre. Y ahí estamos los tres juntitos. Eso es un lugar dentro de un lugar dentro de un lugar. Exacto. ¿Lo puedes ver? Así, las muñequitas estas rosas, Sí, por eso que eso, abren y las sacan caritas, una, las y caritas. abren y sacan una. Muy bien. Y abren y sacan una. Y sacas una. Y hasta que esté una chiquitita. ¿Qué soy yo? Entonces, ¿qué Es la pasa? iglesia. Mira esto. Van a adorar a Dios en espíritu. Mi lugar, mi espíritu. Y en verdad, en Jesús. ¿Dónde está Jesús? En mí. Porque dice la Biblia que yo soy templo del Espíritu Santo y el Dios poderoso habita en mí. ¿Dónde está el lugar de espíritu y verdad? Dentro de mí, porque dentro de mí habita Él. Muchas personas cuando adoran mirando a lo lejos a ver si me escuchan. Cuando la realidad del caso, que cuando tú vas a adorar, tú adoras. Porque está dentro de ti. No es que tú te adoras a ti, es que Él está dentro de ti. Déjame poder explicarte esto que va a sonar bien loco en lo carnal. Hay una ley de física que dice que dos cuerpos no pueden cohabitar en el mismo espacio. Pero entonces hay una ley espiritual que dice que todas las cosas están dentro de Jesús. Mira esto, todas las cosas están dentro de Jesús. Nosotros estamos dentro de Él. Pero hay otra parte de la Biblia que dice que Jesús está dentro de nosotros. ¿Quién está dentro de quién? ¿Jesús está en mí o yo estoy en Él? Todas las anteriores. Todas las anteriores. Escucha lo que te voy a decir. Y si la iglesia a nivel mundial está dentro de Jesús y Jesús está dentro de ti, toda la iglesia es parte de ti. Y tú la tienes por dentro. Y tengo acceso a ese poder, el cual fue investido sobre la iglesia, porque yo soy la iglesia. No solamente vamos a un lugar, sino que donde quiera que yo estoy, yo puedo manifestar a Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Te me estás adelantando Okay. porque yo no quiero que te vayas Perdón. a lo carnal. Ok. Yo quiero que te quedes en lo espiritual. Ok, estamos aquí. Si la iglesia está dentro de Jesús Ujú. y Jesús está dentro de mí, Pues la iglesia está dentro de mí. pues la iglesia está dentro de mí. Pero chequéate esto. Dice el versículo, Juan 14 no, Juan 4, dice el versículo, le adorarán en espíritu y en verdad. Verdad en singular, un solo lugar. No dice verdades, dice verdad, un solo lugar. Si Jesús tiene a la iglesia adentro y tú tienes a Jesús dentro de ti, cuando lo vayas a adorar en espíritu y verdad, te vas a encontrar con toda la iglesia adorándole. Y te vas a unir con la iglesia. Y la iglesia va a ser algo extraordinario. Cuando tú eres uno, tú eres templo del Espíritu de Dios. Pero cuando tú te unes con la iglesia, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y cuando tú llegas a ese lugar que está dentro de ti, dice la Biblia, y estamos todavía en el mismo verso, el mismo capítulo de Juan 4, dice, Jesús le dijo a la samaritana, porque de tu interior correrán ríos de agua viva, porque de tu vientre correrán ríos de agua viva.
dentro de mí está ese lugar. ¿Qué pasa? Si nosotros fuéramos judíos y no creyéramos en Jesús, nosotros estuviéramos adorando, mirando hacia Jerusalén. Y si nosotros estamos en Puerto Rico, ¿cuántas miles de millas no vamos a llegar? So, si Jerusalén está lejos, imagínate cuánto está el cielo. Pero entonces Jesús viene y dice, el cielo está en ti. Y la gente va a decir, ¿cómo yo puedo definir esto en la carne? No se puede. Es por fe. Y a las personas que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, yo les voy a hacer una referencia. Cuando recibiste el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué hiciste en la carne? Nada. ¿Qué pasó en tu interior? Cuando yo lo recibí, yo sentí un revuelo aquí adentro. Y algo que subía. Y yo tenía como un tapón aquí. Ay, yo no me atrevía a hablar porque yo decía, ¿y si hablo y la gente me mira? Y esa cosa, entonces, es para la carne, es incómodo. Pero el Espíritu está diciendo, déjame salir. Quiero expresarme, quiero moverme, porque del hombre espiritual quiero poder manifestarlo en la carne, para que la gloria de Dios sea manifiesta en todo lugar. Por eso te dije que cuando Adán, Dios lo mete en Edén, Dios se movió en lo sobrenatural, pero dejó que Adán se moviera en lo carnal. Las dos cosas a la misma vez. Cuando yo adoro en espíritu y en verdad, no es un lugar que solamente mi espíritu conoce, mi carne la va a conocer. Pero la única forma de que la conozca es de esta manera, que alguien te diga, eso está ahí, esa puerta está ahí, tócala, entra. Hay algo que nosotros tenemos adentro y es nuestro espíritu. Nuestro espíritu, dice la Biblia, que siempre está dispuesto a Dios. Yo siempre que veo a mi espíritu, lo veo con una disponibilidad, con manos arriba, buscando a Dios. Siempre. Cada vez que tú cierras los ojos y empiezas a adorar a Dios, tu ser interior empieza a brincar. Ya activaste en espíritu. Te faltaba la parte. Y en verdad. ¿Qué pasa? La gente en las iglesias, y le voy a decir un secreto, que yo espero que haga un montón de gente libre. La gente en las iglesias busca primero manifestar adoración en lo carnal, para que después la parte espiritual explote en la iglesia. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana al revés. Primero en lo espiritual y después en lo carnal. Y usted va a decir, pero ¿y cómo es eso? Te voy a hacer bien sencillo. Me van a perdonar las personas que los voy a decapitar con lo que voy a decir. La gente que busca a Dios en sus casas, la gente que dobla rodillas, que adora a Dios en sus casas, cuando llegan a la iglesia, no necesitan estartear la adoración a ver si prende. Entran a la iglesia y eso les sale solo, ¡wow! Porque ya están en el lugar de espíritu y verdad. La gente que llega a la iglesia y tienen que empezar, aleluya, y no se le mueve un pelo, y le grita al otro, ¡gloria a Dios! A ver si se revuelca algo. No tienes vida espiritual, negro. No te estás aprovechando de lo que Dios te está dando. De ese acceso que está disponible, no solamente cuando vas al lugar de adoración que se une el cuerpo de Cristo, que cuando se une el cuerpo de Cristo ocurre como una revolución, ocurre algo maravilloso, pero lo que ocurre en la intimidad, los secretos que son revelados a uno, no hay comparación. Entonces te voy a hablar qué pasa en el lugar de espíritu y en verdad. Y muchos hermanos que me están viendo y los que están aquí van a decir, oh, en ese lugar se adora como el espíritu que tú tienes por dentro tiene la capacidad de adorar. La carne, casi siempre cuando adora verbalmente y con las manos. Hay gente que hasta lanzan en forma de adoración. El espíritu de uno tiene muchas maneras más de poder adorar a Dios. Y te van a decir, empieza a decirme, las manifestaciones de Dios
que están en la Biblia son parte de la adoración. Cuando Elías se fue huyendo y llegó al monte y vino el terremoto y vino el viento recio y vino el fuego, y de momento vino el silencio, él se tiró de rodillas, porque el silencio, escúcheme bien, es una forma de adoración del Espíritu. Y cuando tú lo conoces, tú te deleitas en eso. Y los que han pasado por la experiencia me dicen, es verdad. Cuando tú haces silencio y hay una comunicación plena de adoración. Hay otro tipo de adoración. Hay una adoración, a mí me encanta esta. Esta a mí me gusta porque es como tipo ayuno. Jesús dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay veces que tú vas a estar en ese lugar de adoración en espíritu y verdad, y de momento tú sientes que tienes que traer un sacrificio y traer la carne y la pones ahí. Ahora, entonces, escucha bien lo que te voy a decir. Tú empiezas a sentir que del tejido tuyo empieza a salir alabanza. De tu carne empieza a salir alabanza, pero no forzada. Alabanza porque está en sacrificio con el fuego de Dios encima. Entonces, cuando tú estás en ese lugar espiritual, tú puedes adorar verbalmente. Tú puedes, a mí me encanta esta parte, hay unos sonidos que no son palabras, pero significan tanto en el plano espiritual. Son espectaculares. Cuando tú haces esos sonidos en el plano espiritual, tú sientes que de ti sale, como si cogieras el cántaro y lo vertieras completo y te vacías completo. Y se lo diste a él. Y eso es algo tremendo, porque normalmente cuando tú lo derramas a él, y hablan cosas espirituales, si tienes los ojos abiertos espirituales, tú ves que la luz de él se te mete por dentro y te llena. No con lo que tú le diste. Tú le das de lo que tú tienes y él te da de lo que él tiene. Y tú sales lleno. Entonces, cuando sales de ahí y alguien te pregunta, ¿qué pasó? No le puedes explicar qué fue lo que pasó, porque humanamente no existe. Las emociones no existen y esta forma de intercambio tampoco existe. En ese lugar es algo espectacular. Ahora, yo quiero que tú vayas entendiendo algo. Cuando tú llegas a ese lugar, tú tienes que aprender a someter tu carne. Porque hay gente que entran y están por poco tiempo y salen. Porque su carne no la han sometido a Dios. Porque la carne empieza. ¿Y qué tú haces? ¿Y tú haces eso? ¿Y qué tiene que ver? Pero cuando tú has sometido tu carne, tienes la libertad plena. Y le vas a decir, ¿y cómo yo someto mi carne? Este es el secreto. Este es el secreto extraordinario para aprender a conocer la voz del Espíritu Santo. Cuando Dios te manda a ti a hacer una cosa pequeñita, sea leer la Biblia, sea visitar a alguien, llamar a alguien por teléfono, sigue instrucciones, porque al tú seguir instrucciones vas haciendo morir la carne. Cuando tú sigues las instrucciones, esa voz del Espíritu Santo la vas a escuchar más y más fuerte y más fuerte, y va a llegar el momento en que la vas a sentir como estás escuchando mi voz y vas a decir, wow, qué relación yo tengo, pero a la misma vez vas a decir, wow, la carne murió. Y cuando llegas a ese momento de intimidad, ya la carne no se te mete en el medio. Porque ese es uno de los problemas. Queremos estar con Dios, pero queremos satisfacer la carne. Queremos adorar a Dios, pero queremos también sacar... Los fines de semana son para Dios y de lunes a viernes son para la carne. Entonces tienes un conflicto. No puedes andar en espíritu y verdad porque tienes un problema entre la carne y el hombre espiritual. Esto es bien sencillo. Ya que he explicado todo esto, que es un lugar que yo tengo, y voy a decir, dentro del corazón del hombre hay cuartos. Dentro del corazón del hombre hay cuartos.
Y la palabra lo dice, que del buen tesoro el hombre bueno saca cosas, del mal tesoro el hombre malo saca cosas. Hay cuartos, y si usted no ha conocido su corazón, lea la Biblia y empieza a conocerlo. Cuando nosotros queremos entrar en ese lugar de espíritu y verdad, lo primero que tenemos que hacer es silencio. Silencio para que se calmen los pensamientos de la carne, para que se tranquilice este problema que tenemos que va en contra de lo espiritual. Y lo otro, no te metas a adorar a Dios para conseguir algo. Eso no es un lugar de adoración. Cuando tú lees la Biblia desde el Antiguo Testamento, tú vas al tabernáculo a adorar a Dios para darle algo porque estás agradecido de lo que te dio. La adoración no es para llenarle el oído a Dios para que te dé cosas. Por eso es que siempre que tú haces eso, no llegas a ese lugar. La adoración es para derramar mi vida y dejar mi ofrenda delante de Él. Por eso dice la Biblia que la oración de los santos sube como incienso grato delante de Dios, perfume grato. Cuando es de esa manera, cuando no es de esa forma, no es incienso, no es perfume grato. La adoración es para yo darle a Él. Y en ese lugar no hay nadie que te vea. Porque a veces adoramos a Dios en la iglesia para que nos vean. Adoramos a Dios para que la gente diga, wow, cómo adora. Adoramos a Dios para que la gente diga, mira para allá, cómo canta, mira para allá, cómo hace. Entonces, si la gente habla así de ti y tú estás esperando eso, tú no estás adorando a Dios. No, está un show. Un espectáculo. Y entonces, ¿quién es el protagonista? Se supone que sea Jesús, porque es para Él. Pero si entonces el spotlight está en mí, peligro. Por eso es otro tema. Y ese tema lo voy a tocar un poquito. Específicamente, esto es para los pastores, para que tengan herramientas. Hay veces que en las iglesias, es que esto se va a escuchar bien mal, pero yo he escuchado. Hay veces en la iglesia que te dicen, mira, dale una ayudita al Espíritu Santo a lo que arranca. ¿Cómo? He escuchado eso. Entonces tú ves hermanos que empiezan a adorar a Dios y todavía el Espíritu no les está tocando y empiezan, hey, eso es una afrenta al Espíritu Santo. Eso es una afrenta al Espíritu Santo. Y hay gente que empieza hasta a hacer movimientos como si tuviera el Espíritu Santo tocándolo. Eso es una afrenta. Tu relación con el Espíritu Santo la rompes. Él es celoso y es bien cuidadoso y el Espíritu Santo es bien sensible. Y yo sé que la gente lo hace para que no me critiquen, para que digan, oye, el Espíritu Santo tocó a 10, también la tocó a ella. Pero eso no es así. Respeta al Espíritu Santo. Si tú respetas al Espíritu Santo en todas las áreas, el Espíritu Santo va a estar sobre ti, va a estar dentro de ti y se va a manifestar en tu vida. Pero a los pastores les digo, si usted tiene a alguien que se está moviendo de una forma que parece que el Espíritu Santo lo está tocando, párese al lado de él. Y el Espíritu Santo le va a confirmar si eso es Dios o no es Dios. Y si el Espíritu Santo le confirma no es Dios, no para la persona, órale al Espíritu Santo a ver qué va a hacer. Porque a veces hay necesidades y ausencias en la iglesia que no se están dando. Y esa persona posiblemente necesita asesoramiento, una ayuda, unas herramientas para que sea. Una vez estaba en la iglesia de mi papá, yo creo que yo lo he contado aquí, y hay una persona, mi papá estaba orando por personas, estaba poniéndole las manos, y un hombre se paraba al lado de él y empezaba a hablar en lengua y levantaba la mano. No tocaba a la persona, levantaba la mano y empezaba a hablar en lengua. Lo hizo un culto, lo hizo otro culto, lo hizo otro culto. Y yo decía, hay algo raro porque cuando ese hombre habla en lengua, a mí no se me mueve mi ser interior. Yo me conozco, yo conozco mi espíritu, cómo se manifiesta. Y yo cogí y me le paré al lado. A mí no se me movía nada. Yo decía, pero si el Espíritu Santo de Dios no está ahí. Entonces yo me saqué a la pastora y le dije, pastora, parece al lado de él.
Y ella me dijo, ¿para qué? Párate al lado de él. Y me dice, y ella pues se paró al lado de él. Vino para donde y me dice, ahí, yo no siento a Dios ahí. Y yo le dije, ese es el problema. Oye, y hablaba lengua, pero eso era espectacular. Y es una cosa increíble. A las 2 semanas descubrimos que el hombre estaba en pecado y el hombre estaba tratando de adentrarse en la iglesia, pero no tenía el don de lengua. No tenía a Dios por dentro, estaba en pecado. Inclusive se vestía de mujer y ofrecía su cuerpo en la plaza de Mayagüez. Cuando la esposa que está en la iglesia no solo lo descubre, él dejó de venir a la iglesia y la esposa también dejó de venir a la iglesia. Yo conozco muchos pastores viejos, vamos a hablar de antes, de los pentecostales, que cuando pasaba algo así paraba a la persona y decía, tú estás en pecado, y lo sentaba, pero no, o sea, lo redarguía, pero no lo edificaba, Sí, no lo sanaba. No había un proceso de restauración. Claro, porque hay gente que lo va a hacer porque quieren congraciarse. O sea, son inocentes, hay otros que son necios y hay otros que tienen problemas adicionales. Pero y eso pasa. En este lugar de espíritu y verdad, todos los que son nacidos de nuevo tenemos para poder entrar. Pero si tú lees el contexto de ese versículo, Juan 4, 21 al 24, tú vas a ver que Jesús ofrece el agua. Tú aceptas el agua, el Espíritu Santo se mueve en ti y después tú entras en esa adoración de espíritu y verdad. Órenle a Dios y pidan a Dios si no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, pídeselo. Si no has pasado por la experiencia de adorar a Dios en espíritu y en verdad, pídeselo, busca dentro de ti. Si tienes preocupaciones en tu mente que te están agobiando, entrégaselas a Dios, hay herramientas para eso. Y entrégaselas, no las cojas para atrás. Elías, perdona que te interrumpa. Llegaste un momento a decir que cuando estamos en esa intimidad de esa búsqueda, de ese entrar a espíritu y verdad, como que nosotros hacemos callar la carne. ¿Tú nos sugieres entonces que cuando tengamos ese momento de intimidad, sea de madrugada, donde todo esté como callado, es un buen momento o en cualquier momento tú crees que es posible? Mira, al principio por causa de que hay unos factores de la carne que se incomodan, debe de ser en un momento tranquilo, debe de ser en un momento que tú estés quizás normalmente debe de ser un lugar donde tú te sientas cómodo, no frente a una ventana porque te distrae, no frente al televisor prendido porque te distrae, pero hay un lugar que sea después que poco a poco tú vas conociendo y vas entrando. Esto te va a retomar guiando, esto te va a retomar en el trabajo, esto te va a retomar en donde sea. Pero al principio debe ser en un lugar tranquilo, en un lugar donde tú tengas paz. Y preferiblemente, si estás casado, si tienes hijos, dile a tu cónyuge, dile a tus hijos, voy a estar media hora retirado con el Señor, para que nadie te moleste. Y puedas entonces estar delante de la presencia de Dios. Quería traer también a colación que muchas personas piensan que adoración es un estilo de música, que piensan que es una música suavecita, pues ahora vamos a cantar himnos de adoración y ahora son himnos de alabanza. Es que eso no es. Cada persona tiene su estilo. Mire, yo he ido a las misiones, he ido a otros países y yo estaba hablando con un pastor una vez y me dice, tú sabes que yo fui a Jamaica y todos los coritos los escuché reggae. ¿Sabes? Y la gloria de Dios cayó en reggae. Porque ese es el estilo de música de ellos. Y entonces tú vas a otros países y el estilo de música de ellos. Aquí hace que 50 años atrás, 40 años atrás, eran tríos y 4 en las iglesias. ¿Sabes? Todo ha ido cambiando. Aquí cuando cambió fue un escándalo, pero ya estamos más tranquilos. Pero la música es según como tú seas. Ahora, yo te voy a pedir, le voy a decir esto a las personas. Hay gente que está acostumbrada a adorar a Dios con música y eso no es ningún problema.
pero de vez en cuando tú te vas a dar cuenta que la música tiene que parar porque hay un momento de intimidad para que tú escuches la voz de Dios y para que escuches lo que Dios está haciendo en tu vida. Está pendiente. No es que no escuches música, pero está pendiente a lo que el Espíritu va a hacer. Y cuando llegan esos momentos, a mí, cuando yo entro en uno de los cuartos del Padre o en uno de los cuartos de Jesús, porque en espíritu y en verdad es un lugar, pero en verdad te puede meter a diferentes cuartos. Ya lo dije, ahora me voy por ahí para abajo. Es un amigo mío, lo quiero mucho, lo amo mucho. Yo espero que no se moleste porque diga esto. Se llama Enoch. Y él una vez estaba bien cansado. ¿Verdad? En la vida, trabajo y mucha batalla, y en oración y buscando a Dios, etc. Estaba cansado. Entonces, él le dijo al Señor, Señor, no puedo más. Y se acostó en la cama. Cuando él abre los ojos, él está en un cuarto. Y me dice, aquel cuarto era enorme, con unos pilares grandes y con ángeles vestidos de ejército. Y él me dice, en ese lugar había una paz tan extraordinaria que yo me quedé acostado en el piso. Entonces él preguntó y le dijeron, este es el cuarto donde recuperamos a los guerreros. Quédate aquí todo lo que tú quieras. Qué bueno. Y empezamos a hablar acerca de llaves y de cuartos. La Biblia te habla acerca de un cuarto también. En el libro de Job te dice, y Dios se le apareció a Job en un torbellino. Y del torbellino habló con él. Eso es un cuarto. La Biblia dice que Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, te puedo mostrar mis espaldas, no mi cara. Y dice que cuando Dios lo escondió en la piedra, lo escondió en un cuarto también. Y entonces cuando pasó, vio las espaldas de Dios. Eso es un cuarto también. Entonces, cuando tú vienes a ver, Dios, cuando Dios lleva a Juan al cielo, Juan ve diferentes cosas. Cuando se soltan el rollo que estaba sellado, es un enfoque. Cuando están los 24 ancianos, es otro enfoque. Pero tú vienes a ver que son diferentes cosas, no es lo mismo, son diferentes lugares. Entonces, en la casa de Dios, como dice Juan 14, hay muchos cuartos. Y Jesús dijo, yo voy a preparar cuartos, porque donde yo esté, yo quiero que tú estés también. Y eso a mí me llena mucho, porque no importa la necesidad que tú tengas, ahí te van a llevar a lo que tú necesites. Yo he sabido estar en mi casa. Le voy a empezar a hablar de experiencia. Yo he estado en mi casa, me voy a acostar a dormir y yo siento que me tocan aquí y me hacen presión. Cuando me estoy acostando, me hacen presión. Y yo me quedo tranquilito. Y cuando me quedo tranquilito, una paz brutal y me fui. Yo he estado en mi casa y a mí me han operado. Me han dejado en el piso como si estuviera anestesiado. Y yo siento que están bregando con mis órganos y están arreglando cosas. Yo una vez, a los 16 años, si no me equivoco, yo estaba cantando en la iglesia de mi papá. Y yo llegué con muchas cargas, yo llegué bien. De esas veces que tú llegas a la iglesia y tú dices, prácticamente arrastré la carne desde la cama, la arrastré por todas las losetas, la monté en el carro, y cuando llegaste a la silla y te tiraste en la silla porque no había más nada. Pero yo llegué así, me paré al frente y yo dije, Señor, yo no quisiera estar cantando, pero como no hay nadie, tengo que estar aquí. Y yo escuché la voz del Señor Jesús que me dijo algo que a mí no se me olvida. Me dijo, métete dentro de mí. Y yo le dije, ¿cómo? Me dijo, métete dentro de mí.
Entonces yo le dije como los profetas, yo no sé cómo hacerlo, di la palabra. Así que le dije, yo no sé cómo hacerlo, di la palabra tú. Y me dijo, entra. ¡Ay, Dios mío! Yo estoy parado mirando a la gente y yo estoy metido dentro de él. Y aquello estaba como si estuviera en una nube flotando. Había una paz brutal. Había un silencio riquísimo. Y había un gozo y una alegría. Entonces yo en mi carnalidad, por eso le digo, la carne debes de someterla. En mi carnalidad yo le dije, embuste. Porque yo estoy en dos lugares a la misma vez. Estoy yendo a la congregación y estoy allí. Y en mi carne yo digo, esto no puede ser verdad. Aquí adentro yo no tengo preocupaciones. Aquí yo no siento tristeza. Yo no siento nada. Mira esto. Yo dije, déjame pensar algo malo a ver si me sale. No podía. No podía. Y yo decía, déjame pensar algo triste. No podía. Y yo dije, pero ¿y por qué yo no puedo? Y me dicen, porque tú estás dentro de mí. Y en mí eso no existe. Y yo dije, oh my God. Y yo escucho la voz del que me dice, entra a este cuarto cuantas veces tú quieras. Y ese fue el ofrecimiento. Tú no sabes las veces. Ahí nosotros tenemos unos beneficios, nosotros somos hijos. Aquí está Wanda crió un muchacho y cada vez que el hijo de Wanda la llamaba, Wanda se aparecía. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Nosotros somos hijos de Dios y cada vez que tú lo llamas, ¿se aparece o no te aparece? Y escucha lo que te voy a decir, y lo voy a decir con todo el respeto que se merece Dios. Cuando tú llamas a Dios, Él se tiene que aparecer. ¿Por qué? Porque Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No se tiene que aparecer por una obligación que Él no quiera hacer. No se tiene que aparecer porque a ti te da la gana de que se aparezca. Es que Él lo prometió y Él va a estar allí. Cada vez que tú lo necesites, Él se aparece. En mi caso, a veces yo estoy preocupado y todo, y de momento yo guardo silencio y empiezo a mencionar el nombre de Jesús. Y siempre llega. Él siempre llega. Vete practicando estas cosas en tu vida, en espíritu y verdad. Hay, ¿cómo se dice? Glimpse, asomo. Sí, un destello, como un sí. destello. ¿Tú has estado alguna vez en el cuarto tuyo, tranquilo, y de momento hay un destello en el cuarto, chiquitito, y se fue? ¿Lo has visto? O de momento estás en el cuarto y una brisa, con la ventana cerrada casi, y te toca. Te están invitando a un momento con Él. Te están invitando a un momento con Él. O te despierta y como que te atrae, como que... Y tú sabes que es Él llamando. Tú sabes que es Él. Tú lo sabes, o sea, Tú lo sabes. es indudable. Es indudable. Te llama por tu nombre. Sí, te también. llama por tu nombre. Él tiene muchas maneras. Él una vez me despertó. Aparece esto, Alberto. Aparece esto, se ve esto. Una vez me despertó y se veía el mate que lo hundían. Y lo hundían, yo lo veía al dedo. Y lo hundían. Y yo me quedaba así mirándolo. Y yo decía, ¿cómo va a ser esto? Entonces, como no hice caso, lo hundieron de abajo para arriba. Y yo lo miraba y decía, oh Dios mío, espérate, ¿qué está pasando aquí? Me están llamando, te están llamando. Tú quieres tener una relación. Escucha lo que te voy a decir. Tú quieres tener una relación con tu Padre espiritual, no es en la carne. Porque Dios no es carne, es espiritual. Por lo tanto, tienes que acercarte en espíritu y dentro de Jesús, que es verdad. Y el Espíritu Santo te va a dar las herramientas. Yo te expuse la información. Ahora pídele a Dios que te revele y métete a buscar su presencia y métete a buscarlo a Él. Y va a llegar el momento en que vas a quedar envuelto, fascinado. Bueno,
van a llegar esos momentos en que tú piensas que estás orando y llevas 5 minutos y llevas 2 horas y media. O vas a adorar a Dios el tiempo como que y se va. se detiene. Se detiene. Cuando estás con él, el tiempo se detiene, pero en lo natural, pues, han pasado 2 horas y de momento, pero yo ni lo sentí. Porque es que no estabas aquí y estabas allí. Está dentro de él. Y el versículo dice, en espíritu y verdad, porque el Padre busca. Ahora, la palabra buscar, search, indagar, entre muchas cosas a ver si te encuentro, entre mucha gente a ver si te veo. El Padre busca. Yo no sé si tú puedes entender la pasión que dice esta palabra. Dios Padre, según la teología de los hombres, Él no necesita nada para existir, pero busca apasionadamente a los adoradores. Te habrán llamado y tú no habrás aparecido y brincaron la casa y buscaron a otro. Escucha, esto no se trata acerca de que tú sientas su presencia. Él quiere sentir tu presencia. Porque si te busca es porque te quiere sentir. Yo no sé si usted ha cogido un bebé recién nacido y cuando cuando la gente lo agarra dice qué lindo y todo, pero terminan haciendo huele a bebé. Ay, huele a bebé. ¿Te imaginas el padre buscando a Lynn y él la agarra y ay, huele a Lynn? Yo quería este momento con ella. Ese es nuestro Padre Celestial, deseoso por estar contigo. Te llama, te busca, te toca la puerta. Y Jesús le decía a la samaritana, Él los busca, Él los busca, Él los busca, Él los busca. No es en Jerusalén, no es en Puerto Rico, no es en San Juan, no es en Venezuela, no es en Colombia, no es en Arizona, no es en Indiana, no es en New Jersey, no es en Connecticut. Él los busca. Mi oración para Dios es que nosotros, siempre que nos busque, estemos ahí. Estemos ahí. ¿Alguna otra pregunta? No, yo creo que esto que se ha expuesto como que nos abre el apetito, porque sea el mismo Espíritu Santo y nosotros en nuestra intimidad, ¿verdad? En nuestro ser interior, como que es posible. ¿Y qué más es posible? ¿Y cuáles son los beneficios? Y entonces, ¿qué? Si Dios me está buscando y Dios quiere intimar conmigo, es porque entonces va a haber un momento en que Él me mira y yo lo miro y yo miro en sus ojos infinidad de posibilidades y me quiero perder ahí. Porque entonces no hay nada que distraiga, no hay nada que... Y es un momento wow. Pero te voy a hablar antes de terminar un poquito de la parte profética. Cuando tú entras en ese lugar de adoración, es como si te abrieran una pantalla y tú empiezas a ver cosas que tú nunca antes has visto. Puedes ver el blanco de Dios, el color blanco de Dios. Lo único que se parece a ese color blanco de Dios es cuando una persona está soldando y la luz es tan intensa que si tú la miras de lejos tienes que cerrar. Eso es algo que se parece al blanco de Dios. Cuando tú estás en el plano espiritual, esa luz no te afecta. Y la luz que tiene el Padre en el trono es espectacular. Y el trono de Él es espectacular. Y lo que se manifiesta. Entonces, hay gente que dice, yo voy a buscar a Dios porque tienen una mente carnal, porque quieren beneficios carnales. La Biblia dice que Dios vino para darnos su reino. Lo más que la atesora no es la casa de aquí, no es el carro de aquí. Él te quiere dar el reino de los cielos completo para que tú lo disfrutes, porque después, al final de todas las cosas, para allá es que vamos a vivir y allá es que lo vamos a manifestar. Él quiere.
Entonces, cuando tú entras en este momento de adoración, en el plano profético, muchachos, eso es, para que el que es profeta y es vidente y tiene ese don, me va a entender cuando yo digo que es como si fueran pantalla sobre pantalla, sobre pantalla, sobre pantalla, sobre pantalla, sobre pantalla. Como un hologram, como 3D. Y tú puedes estar viendo 3, 4, 5, 6 cosas a la misma vez y entenderlas a la misma vez. Cuando tú entras en ese plano profético de revelación, lo que le toma a una persona 5 años, 10 años en entenderlo, a ti te toma 1.5 segundos. El que sabe me va a entender lo que yo estoy diciendo. Y la revelación de Dios es tan extraordinaria porque cuando tú entras ahí, el Padre que Jesús Dios siempre trabaja, los ama, quiere lo mejor para ustedes, cuando el Padre está al lado, se mete la mano al bolsillo y empieza a sacar cosas. Y empieza a sacar cosas de su corazón. ¿Por qué? Porque está contigo. Han habido a veces que yo he tenido que aprender, escuchen la gente, que yo he estado en ese plano espiritual adorando y es tanta la información que me han dado que yo le tengo que decir a Dios, dale suave, que no aguanto más. Y mucha gente dirá, ay, ¿cómo tú vas a decir esto? No, literalmente no aguanto más. Y le digo, Señor, dale suavecito y cuando me componga su mamá. Así yo le digo porque es demasiado. Y cuando tú entras en esa adoración, si tú tienes el don de sanidad, en medio de esa adoración, tú vas a ver quién es la próxima persona que tiene que ponerle la mano para ser sana. Si tú tienes el don de enseñanza, tú empiezas a ver versículos y se te abre el entendimiento para la palabra. Si tú tienes el don de ciencia, empiezas a ver y conocer cosas, pero es una cosa exagerada. El don profético ya habla acerca de eso. Si tienes otras cosas, el don de canto, tú empiezas a escuchar tonos que nunca has escuchado en toda tu vida y te los puedes traer para acá. O sea, en ese lugar pasan tantas cosas extraordinarias. Y es un cuarto, y nos dieron las llaves, es solamente un cuarto que estamos hablando en esta hora. Ese cuarto tiene tantos beneficios brutales. Entonces, cuando entremos a ese cuarto, mire, no se preocupe en qué yo saco de esto para después contarlo en la iglesia. Olvídese de eso. O que yo saco de aquí para después utilizarlo en la calle. Olvídese de eso. Ese es un momento con Dios. Todo lo que tú pasas en el plano espiritual no se pierde ni se olvida. Quizás la carne no se acuerda, pero tu espíritu tú lo tienes, nunca lo vas a perder. Y son herramientas que se van sumando en ese lugar de adoración, en espíritu y en verdad, porque el Padre los busca. Que seamos encontrados por Dios. Amén. Dios le bendiga.